Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes, día 10. Yo soy Juan Manuel Pena y tenemos colaborando desde Canarias a Pedro Gallego. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Y hoy de director de orquesta tenemos a Luis Riestra. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Pues cuando quieres, Luis, por favor. Bien, hoy teníamos preparado debatir unos temas que yo creo que son de interés. Algunos de ellos tienen su calado político importante y yo creo que podríamos empezar ya directamente, ¿no? El primero sería las elecciones en Francia. Lo destacable es, bueno, por un lado el derrumbamiento del Partido Socialista, que prácticamente desaparece del panorama político francés. Luego está el éxito de Macron, pero todo esto hay que matizarlo en el hecho de que han tenido la mayor abstención desde el año 58, creo recordar. Y lo que se está viendo en Francia es un agotamiento del modelo político que hace de Gaulle. Y de alguna manera se está volviendo a la inestabilidad anterior. Lo que vemos en Francia es que hay un espacio muy amplio del electorado que simplemente no va a votar, no ve ninguna opción política que le represente y no va a votar. Y esto no... Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema político es una noticia mala, pero para los que queremos la libertad política colectiva es una buena noticia porque es una oportunidad de que haya un cambio importante en el sistema político. Luego hay algo que es algo parecido, está ocurriendo también en Italia, que el partido de Grillo por lo visto se ha derrumbado y también se abre ahí un espacio que se convierte en tierra de nadie, ¿no? Y luego tenemos el caso español que lo comentaremos más adelante porque hoy justamente hay la moción de censura contra Rajoy y además está todo el independentismo catalán en auge, ¿no? Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Por las elecciones de Francia. No sé si Pedro nos quieres comentar algo de esto. Sí, bueno, al hilo de lo que estás comentando, vemos que el Frente Nacional, que era el candidato de junto con Macron, Marine Le Pen, fue la adversaria en la segunda vuelta a las presidenciales. Aquí se ha estrellado bastante porque el partido de Macron ha conseguido más del 32%. Y el Frente Nacional se ha quedado en un 13,3%, que como advierte los datos que estoy ahora mismo viendo, claro, tienen que andarse fino para que la segunda vuelta alcancen los votos necesarios para tener 15 escaños. Luego Mélenchon se desploma casi por debajo del 11%. Y de los votos, me estoy hablando de los votos, y en relación a la noticia que has dado de la abstención, claro, ha sido, según has dicho, después de Gaulle, ¿no? Ha sido Creo que es desde el año 58, fue la última noticia que leí sobre esto. Pero a lo mejor como han terminado el recuento 100% ha mejorado un poquito. Pero bueno. Sí, por eso, yo estoy dando datos a lo mejor de un día, cuando estaba escrutado el 98%, a lo mejor han cambiado un poco los índices. Lo que está claro, bueno, el orden de magnitud, aunque ha sido la más baja, como has dicho, el orden de magnitud anda más o menos ahí, porque aunque sea significativo, ¿no?, que ha descendido, pero en el 2007 fue del 49% y en el 2012 fue del 48%, menos que en el 2007. Ahora sí se ha desplomado 7 puntos frente a la última vez, pero bueno, los 6 puntos y pico, casi 7, pero bueno, aunque es significativo sin duda, pero los órdenes de magnitud en estas votaciones parece que estaban ahí, no es que hayan bajado a lo mejor del 60 y tantos por ciento al 40% o una cuestión así. Lo que yo creo, por lo que tú estabas diciendo, o no sé, como hemos estado hablando antes, no sé si estas reflexiones tuyas las has vertido ahora cuando hemos empezado el programa o ha sido un poco antes cuando estamos en el preámbulo.
que hay una tendencia a volver al estado inicial debido al agotamiento de un sistema político, en este caso sería el sistema de partidos en el que está Europa, y que tiende a retroceder o a volver al punto de inicio, para de alguna forma encontrar de nuevo un camino más viable a sus pretensiones. ¿Es eso más o menos lo que quisiste decir, no, Sí, Luis? es que además es una de las cosas perversas de la Unión Europea, ¿no? Que tú puedes tener un sistema cuasi representativo y una aproximación, una aproximación a un sistema democrático, el caso francés, pero claro, si luego tienes por encima una instancia superior, que es la Unión Europea, que no lo es, pues ya lo poco que tenías de representatividad y de libertad colectiva en un país lo has perdido, ¿no? Y entonces esas iniciativas que tiene tanto el Frente Nacional como la misma gente de Macron de poner el sistema proporcional de listas y quitar el sistema representativo electoral que tienen ahora, pues es un poco esto, es llevar el sistema, buscar una salida hacia atrás, volviendo a lo de antes, ¿no? Bueno, eso les puede dar un poco de vida a la oligarquía política francesa, pero el problema es que ellos tienen toda una serie de decisiones, tienen que tomar una serie de medidas muy fuertes, sobre todo presupuestarias, y lo ideal es que eso lo hagan representantes de los ciudadanos, no de los partidos. Porque Disculpa, Luis, sigue hablando, que yo te estoy escuchando, pero voy a desaparecer por si me están viendo para conectar la batería vale. del móvil. Te estoy escuchando, sigue. Sí, no, lo que ocurre es que se tienen que tomar decisiones tan difíciles que lo suyo es que lo hagan representantes de los ciudadanos y no de los partidos políticos. Y además el proceso, el sistema representativo es mucho mejor a la hora de generar liderazgo. Y hay un problema de liderazgo en Europa muy fuerte, tanto en España como en Francia. Ya se ha visto que han tenido que sacar a un monigote del establishment, que es el Macron, y la señora Le Pen pues les ha hecho el trabajo perfecto, porque claro, ella solamente cogió los votos de los que se querían ir del euro. Todo el que no se quería ir del euro votó otra cosa. Entonces, como en Francia el 70% de la población no se quiere ir del euro, pues es ridículo, ¿no? Entonces le han llevado todos los votos a Macron. Pero esto, bueno, es un sistema que está en crisis, ¿no? Entonces el resultado final cualquiera sabe. Claro, pero en relación a lo que acabas de decir, creo que hay dos puntos muy importantes dos cuestiones muy importantes que no se daban en esa situación inicial de la que estamos hablando, que ese retorno por el desengaño o por el fiasco de lo que ha sido en el transcurso en el tiempo a partir de un modelo como los que teníamos. Y es que, primero, los países ahora mismo tienen una conexión, una interdependencia o en algunos casos una dependencia, entre otras cosas, de una moneda única, que es en relación, por ejemplo, solo en concreto de los países de la eurozona. Sí. Con lo cual ya ahí hay un vínculo que ya el desenganchar el vagón de esa corriente de unión monetaria ya no es tan fácil. Ya no es una cuestión que dependa, no es una cuestión autónoma, ya estás en un estado de heteronomía, no de autonomía. Eso claro, por un lado. Es que sin moneda única no hay mercado único. Claro. Entonces, bueno, podría haber mercado común, como había antes. Sí, pero entonces vienen las guerras de divisas. Y entonces los franceses... Pero claro, ahí se podía, es lo mismo, ahí también cuando se rompió con el Bretton Woods, con la regulación con el patrón oro como referencia para para que no pasara esto. Claro, es que esto es, como ya hablamos en un programa, no sé si estabas tú, Luis, igual con la cuestión de la ley Glass-Steagall, que quiere retomar ahora Trump. Sí. Pues claro, es que esto enlaza una cosa con otra. Creo que aquí hay unas cuestiones de base que pervierten a lo largo del tiempo en los sistemas, como en el caso nuestro que defendemos, del no partir de un proceso constituyente como debe ser, que luego al final no es que degeneren nada, o sea, es que eso lleva a un punto que es al que está abocado a llegar.
mentira. La Unión Europea lo que le decía, usted tiene que bajar las pensiones altas, porque esas pensiones altas, ¿quién se las llevan? Los políticos. Políticos y funcionarios y, bueno, gente que tiene altos niveles de responsabilidad en la economía. Al tener un nivel de responsabilidad alto, tiene un salario alto, y tiene una calificación alta, entonces tiene una cotización alta a la seguridad social y ahí viene una pensión alta. Si esa gente con alta responsabilidad no ha creado un país en condiciones para pagarle su pensión, pues lo siento. Oiga, usted, pues lo siento, no. Lo que pasa es que quieren repartir la carga entre todos, entre los que, uno que tiene a lo mejor 90 años y uno que tiene pues 68, que se ha jubilado hace poco. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo en España? Toda la gente que está ahora en el Congreso intentando ponerle una moción de censura a Rajoy, ellos están defendiendo sus ingresos, sus rentas particulares. El colocar a sus amigos, a sus exnovias, a sus empresas, porque claro, es todo la partitocracia. Si fueran representantes de los ciudadanos, hubieran metido tijera hace tiempo en los temas. Y además sabemos que el sistema representativo está muy mediatizado por un establishment muy fuerte. Y es un establishment que se va creando desde la última crisis seria que ha tenido el país. En el caso de Estados Unidos fue la Guerra Mundial y de Francia también. Entonces eso ha ido generando un establishment que controla el sistema. Entonces, si encima no tienes un sistema representativo donde pueda salir lo que se llama un outsider, o sea, un tío que no tiene que ver con el establishment, pues no lo vas a cambiar nunca, ¿no? Y ese es el conflicto de Trump, en parte va por ahí, ¿no? Y es difícil, claro, que en Francia no lo van a, porque ha sido el establishment el que ha puesto al candidato, ¿no? Hombre, ya me contarás, un banquero de los Rothschild, pues más establecimiento que eso no puede haber. Sí, además es un enarca, en fin. Luego, una cuestión que en relación a lo que estábamos diciendo de la moneda, claro, lo que estábamos hablando es que la tesis que yo defendía era que efectivamente, aunque haya un repliegue en ciertas cuestiones, por desengaño, por falta de materialización de objetivos, por que la gente ya no crea en nada, por un montón de factores, esa dependencia de una moneda única, claro, ya no es el propio país el que puede tomar ciertas medidas frente a su divisa, en el caso, pero en concreto con el euro. ¿Qué ha pasado con el euro? Para mi juicio, y para muchos economistas que ya vieron en la antesala de la creación de la moneda, como Hankel, o muchos presentaron informes, o luego ha habido muchos otros como Sarracín, bueno, Sarracín creo que no es economista, pero también ha criticado la moneda, pero el que sí es el más famoso alemán, que es Hans Werner Sinn, el del Instituto Leibniz, que ya emitieron un informe, el informe sobre el Target Dot, por orden del Tribunal Constitucional Alemán en el 2013, en el que ellos ya denuncian que el sistema de financiación de los bancos es una broma. O sea, el ciclo que hacen es que los bancos de negocios compran deuda emitida por el Estado y emplean esos bonos de la deuda como aval para ser refinanciados por los bancos centrales, para luego volver a comprar deuda del Estado con ese dinero. O sea, este círculo virtuoso, totalmente engañoso, esto es una engañifa. Esto es un informe que ya he leído aquí alguna vez ciertas partes de él traducido, porque no está ni en inglés ni en español. Es que es una tomadura de pelo. El sistema de balances de cuentas que utilizan los bancos centrales entre sí con la emisión del dinero del Banco Central Europeo es una broma completa. Sí, ¿Cómo se animaba a dar dinero a los bancos, a los países del sur, y cómo se animaba a dar flujo de dinero a países que no cumplían ningún requisito? O sea, está clarísimo que no podía llevar a ningún buen puerto. Sí, es que el problema más que la moneda única es el sistema, lo que se conoce como el eurosistema. Sí. Que es la unión de bancos centrales que gobiernan la zona euro. Gobiernan la cantidad de dinero en la zona euro. Bueno, la cantidad de dinero y el sistema financiero, las dos cosas. Porque ellos son los supervisores del sistema financiero. Entonces aquí ocurre una cosa que la sabiduría popular española sabe desde hace mucho tiempo, y sobre todo en el levante español, que es aquello de unos por otros la casa sin barrer. Sí. Entonces, pero es una disfuncionalidad del sistema. Yo siempre he criticado el sistema de bancos centrales europeos, pero la moneda única como tal no.
Bueno, la moneda única como tal, en el sentido de que la creación de la eurozona, como dice el famoso economista, ya presentó en los años 60 el artículo Las áreas monetarias óptimas, Robert Mundell, Sí, Mondel, yo para sé, que, sí lo conozco. para que las dos regiones compartan una misma divisa deben darse una serie de condiciones previas, Sí. que de hecho se contó con eso cuando se quiso hacer la eurozona, como era una sincronía en los ciclos económicos, como que hubiera una serie de una presidencia única que pudiera tomar medidas en ambas regiones, o sea, un poder que pudiera tomar medidas en ambas regiones, libre circulación de personas, no libre circulación en el sentido que entendemos aquí, que no tengas que solo vayas con el DNI, sino que la cuestión es que, como tú sabes, Luis, una persona que estudie Derecho aquí, ¿a dónde va Alemania? Sí, puede ir con el DNI, pero con esa carrera que hace allí, si ni sabe alemán, ni conoce el BBB, ni conoce nada. No, está No claro. puede. La barrera de entrada es la lengua. Y luego hay temas de titulación que también lo quieren homologar y todo esto. Aunque sea homologable, es decir, que por ejemplo una carrera técnica sí está homologada, o un arquitecto, un matemático, un físico, pero un abogado, por ejemplo, al margen de, claro, la barrera lingüística, que es fundamental. Pero bueno, ese sería un punto que yo creo que es básico a la hora de entender el problema que tiene Europa para cambiar. Pero en la historia también, que la cuestión o el asunto fundamental, a mi juicio, más grave que ese todavía, más grave, es la cuestión de la inmigración y la cuestión sobre todo el problema que se está generando con la población islámica, y sobre todo en países como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, que eso es el material con el que están todos los partidos que son antagónicos a los partidos del establecimiento. Ese es su punta de lanza. Es que ahí está otro ejemplo de que la casa sigue sin barrer. Es decir, se han abierto las fronteras interiores a la circulación interior y se ha descuidado el control de la frontera exterior de la Unión Europea. Y en lo que algún país, además como los sistemas no son representativos, son muy corruptos y la gente, corrupción en el tráfico de personas hay, seguramente que hay personas en los cuerpos de control de fronteras españoles que están corrompidas, eso lo sabe, pero eso los sistemas interiores lo combaten. Pero claro, ya cuando es un político el que tiene que obligar a los cuerpos de control de fronteras a que hagan su trabajo, y esa persona, por lo que sea, se lleva muy bien con saudíes o con lo que sea o con quien sea, y abre la mano, pues ya has destrozado el control de fronteras exterior de toda la Unión. Y eso es una de las cosas que precipitó el Brexit, ¿no? Sí, es que querer prescindir del Estado-nación, o sea, de España, Francia, Italia, todo esto, prescindir y cambiarlo por otra cosa, eso es ridículo. Eso es una locura que se le ha ocurrido. Es lo que hace la aristocracia burocrática de la Unión Europea para vivir como dioses y vivir del cuento. Y entonces... Hombre, desde luego, vamos a ver, Europa no es una nación política. Europa es un continente geográfico con una serie de naciones que han tenido unas relaciones históricas, la mayor parte de ellas a través de guerras, y eso se ha querido difuminar a través de las becas Erasmus y la moneda única. Y querer que ahora se cree el ciudadano europeo. Sí, eso y ahora ya no eres español, eres europeo. Y te vas de vacaciones a Estados Unidos y eres europeo, no eres español, ni tampoco francés. Bueno, español no eres nunca, porque eso da vergüenza. Está mal dicho, eso es ser fascista, o sea, hay que decir de este país o europeo. Y luego, querer anular la historia de la nación política en la que han nacido, en la que tiene una trayectoria secular, de relaciones, de modos de vivir, de tradiciones, querer anular eso en virtud de que haya un parlamento en Europa que cree una serie de conexiones económicas o de relaciones comerciales y crear una nueva identidad, que es la identidad europea, eso es una tomadura de pelo. Sí, bueno, aparte que hay una parte... tenemos que hacer una pausa, pero yo concluiría que la Unión Europea, una de las razones por las que empieza es para evitar una guerra entre Alemania y Francia. Y eso ya no es justificación de la Unión Europea, tiene que tener otra justificación.
sea, el orden que hay actual está basado sobre unos principios y unos intereses que ya no existen. Entonces es un orden que está caduco y lo que están haciendo es rizar el rizo y lo están poniendo peor. Pero bueno, lo que haremos es, antes de cambiar de tema, haremos una pausa para mensaje institucional del movimiento y luego volvemos. Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Luis, por favor, cuando quieras. Sí, bueno, antes de la pausa habíamos hablado un poco de la crisis del orden político francés y pasamos a la crisis de orden político que hay en Europa. Y entonces yo creo que si quieres hacer algunos comentarios... Sí. Nada más para terminar, que vamos a dar paso ahora al tema a en la España. crisis nuestra, exacto. Pasamos ya de Europa a la nuestra. Pues para rematar simplemente mi intervención, decir que, entre otras cosas, uno de los problemas graves y que como reacción a esos problemas, los signos que están mostrando los países ya no son síntomas, sino signos, es un retorno a partidos nacionalistas que reivindican las tradiciones y valores de los estados-nación de cada país de la Europa geográfica, del continente europeo. Es evidente que ha habido un choque cultural, incluso de rasgos culturales, entre las nuevas poblaciones de inmigrantes, incluso de terceras y cuartas generaciones, que no ha habido una integración, porque la integración no existe eso de entrada. Pero además de todo eso, uno de los motivos falaces que ha tenido la Unión Europea es querer difuminar a través del relativismo cultural y del multiculturalismo, querer difuminar todas las diferencias existentes entre todas las culturas, naciones, razas, lo que queramos. Y eso, como estamos viendo, eso es imposible de hacer. No se pueden anular en virtud de unos acuerdos de un Parlamento Europeo años y siglos y siglos y siglos y centenares de siglos de modos de vivir y de tradiciones culturales de diferentes sitios geográficos. Eso es imposible. Y nada más. Por este lado, si quieres, Luis, empezamos con la cuestión de España, el tema de los nacionalismos, el derecho a decidir, toda la historia que tenemos ahora en auge. Sí, bueno, lo que comentábamos de Francia, de su crisis política, que voy a ver un poco al inicio, digamos, antes de Gaulle, Sí. y están intentando ir para allá. En España, como es una oligarquía de partidos y ellos crean a través de los medios de comunicación, que también dependen de ellos, crean un mercado electoral y luego se reparten sus cuotas de mercado, ¿no? El caso más claro de Mercado Libre, pero que dicho así suena muy bien, pero es que hay cosas que no se pueden decidir, ¿no? Entonces, hay un aspecto realmente preocupante y eso yo creo que va a terminar reventando el sistema, y es que toda esta gente crea tal crisis de confianza a nivel empresarial y a nivel de los consumidores en sus decisiones económicas, de gasto y todo esto, que van a terminar creando una crisis fiscal. No se va a poder recaudar y atender todo el gasto que esta partitocracia se ha inventado, ¿no? Y ahora, bueno, en el caso catalán es más extremo porque se quieren crear un Estado propio para crear su presupuesto que no los controle nadie y todo esto, ¿no? Y una de las cosas que más ha dañado a este proceso de crecimiento económico español es que en las elecciones en las que pierde la mayoría absoluta del PP, por todos sus errores y su mala política y toda la corrupción que hay, es un partido que está partido podrido, ¿no?
es que ha emergido un mapa electoral muy parecido al de los años 30. Entonces, si tú coges el PP y los votos de la CEDA, por ejemplo, son parecidos. Si coges luego el nivel de votos el número el porcentaje de votos que obtiene Ciudadanos, y coges algo parecido, podría ser el Partido Radical de entonces, que intentaba hacer una cosa ahí de centro. Y luego si coges el PSOE, estamos también comunistas, todo esto, Podemos, es muy nacionalistas, es muy parecido. Por ejemplo, los nacionalistas repiten el 2% en el Parlamento Español, 2,2%, que es el mismo de... Entonces, estamos volviendo... Esta crisis lleva como otra vez al principio. El principio del orden, de la forma de pensar de lo que es la política que hay en España dominante, y tiene que morir en algún momento. Eso ya le va tocando, ¿no? Bueno, lo que estás diciendo en relación a las crisis, claro, es que hay un problema de fondo que que el primer instalador en la psique de todos los jóvenes españoles ha sido la desgracia humana e histórica de Zapatero, que fue el resucitador, el doctor Frankenstein del guerra civilismo, queriendo retornar para hacer justicia histórica y que todo ese ideal republicano resurgiera de nuevo como modelo de una Arcadia que fue vilipendiada y machacada por los demonios de los llamados nacionales. Uh-huh. Claro, la cuestión aquí está que el Podemos está inoculando y ha inoculado primero una cuestión nueva que hasta ahora que era ya, que no existía desde el plano que lo has presentado tú, no existía, uh-huh. Que es que el derecho a decidir es la expresión máxima de la democracia. O sea, no hay expresión más sublime de una democracia que tener derecho a decidir. Derecho a decidir lo que sea. Ejemplo, hablando del retorno de los años 30, sabéis que en el año 33 ganan las elecciones la CEDA, que has hecho referencia a ello, con 5 millones frente a 3 millones del Frente Nacional, o sea, del Frente Nacional de la izquierda, las izquierdas. Resulta que se presenta Azaña, se presenta Aniceto Alcalá Zamora y le dice que hay que repetir las elecciones, que la CEDA no puede... que no se reúnan las Cortes, que no puede gobernar la CEDA. Es como el referéndum. Tú pierdes el referéndum, no, o sea, hay que repetirlo hasta que lo gane. O sea, tú fíjate lo que te estoy hablando, que es una analogía para que veamos que la gente cree, algún incauto cree, como están intentando vender los seguidores y los parlamentarios de Podemos, que esto es una manera de desahogar, de canalizar ese sentimiento nacional y ese disgusto y esa falta de conciliación entre Cataluña y el resto de España, dándole esa viabilidad para que se desahoguen, vean que somos tolerantes, que somos demócratas y que ya viendo que no han salido eso como ellos querían, pues ya tienen que aceptar el pertenecer a España. ¿Se puede ser más tonto? O sea, ¿es que acaso creen que esto se agota en un referéndum en el caso de que perdieran? Pero es que además es que no hay que llegar ni a eso siquiera. Es que no hay que darle siquiera esa posibilidad, efectivamente, ya no porque no sea algo decidible, sino que porque no se puede tolerar lo intolerable. No se puede tolerar lo intolerable. Y cuestiones que no entran a debate, y como dice Hume, del ser no se puede extraer el deber ser, de la existencia de algo no se puede derivar su norma, porque muchos quieran una cosa, no hay que regularlo, ni hay que darle un sentido legal o un sentido político. Pues esto es lo que está pasando en España y hay un desafío ahora terrorífico porque según he leído ayer, el ala más radical o el ala más izquierdista, como dicen ellos, que yo no sé qué es eso, de Podemos ya son partidarios del referéndum unilateral en Cataluña. Entonces te pregunto, Luis, que ahora mismo, ¿qué debería hacer un gobierno que fuera realmente soberano ante este desafío? Bueno, hay actitudes del partido. Bueno, hay un tema clarísimo. Si hay sedición, hay que aplicar la ley. O sea, no queda otra. Y advertirle, mira, lo que usted va a hacer es un acto de sedición. Y entonces yo le tendré que aplicar la ley. El
partido en el gobierno, que es el Partido Popular, no quiere hacer eso para no enfrentarse, crear mártires y todo esto. Exactamente. Entonces lo que está haciendo es que todo el que colabore con la consulta se le aplicará la ley. Entonces los funcionarios, los proveedores de las urnas, de las papeletas, usted está colaborando con un acto ilegal, entonces es cómplice de una ilegalidad. Vale, entonces vas a meter en la cárcel a los que hacen eso y a los verdaderos ampones, a eso no lo... O sea, el que vende, yo qué sé, no sé, un juego de herramientas para abrir una puerta y desvalijar una vivienda, pues el malo es el que vende las herramientas, no el ladrón que entra en la casa, ¿no? Es de locos, pero bueno. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay ciclos históricos que duran aproximadamente 100 años y eso, cuando estudia los países lo ves. Y esos ciclos están dominados por el pensamiento de una época. Y el pensamiento español es lo que yo denomino mesianismo político. Tierras prometidas y cosas de estas. Y, por ejemplo, Europa ha venido muy bien para la oligarquía de partidos española para hacer prácticamente lo que les ha dado la gana. Y entonces, cuando hay que hacer algo difícil, no, es que no lo pide Europa y tal, y hay que hacerlo. No porque lo que le convenga al país sea tomar decisiones difíciles, que es lo que yo creo que es lo que le conviene y tiene que tomar decisiones difíciles. Pero no porque nos convenga, sino porque lo dice Europa, ¿no? Es realmente es buscar fuera de la realidad inventos. Y Italia lo tuvo con el fascismo y Alemania también con el nazismo, pero eso murió en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y en España no. En España se enfrentaron dos formas de mesianismo político, que fue el fascismo llámalo fascismo, del franquismo, digamos. Sí, el régimen dictatorial. Sí, porque no era el régimen autoritario. No era solamente una dictadura, ¿no? Tenía su ideología, era una ideología parafascista o... Yo más que nada, yo creo que Franco no tenía ideología. O sea, Franco lo que era un régimen dictatorial, un régimen militar clásico, y evidentemente con los enlaces que tuvo en los inicios de la guerra de... Sí, pero él tenía que vestirlo de ideología porque el pensamiento dominante que pedía ideología. O sea, el pensamiento dominante de la gente pide ideología. Entonces, si uno se ve, bueno, por ejemplo, en el fascismo español hay muchas copias del comunismo. Hasta la bandera rojinegra, o sea, cosas, simbologías, cosas que era lo que pedía el pensamiento político de aquella época. Y ese pensamiento político, eso se agota, llega un momento en que muere. Y normalmente muere con una crisis. Entonces, igual que hay el pensamiento político de la paz en Europa y no sé qué y todo esto, eso ya no tiene sentido porque no hay ningún alemán que se quiera liar a tiros con los franceses, eso es ridículo. Entonces, han creado ahí un monstruo sobre bases falsas, ¿no? Y además hay una cosa curiosa, en España aproximadamente de la producción del Producto Interior Bruto, aproximadamente el 37% es exportaciones. Es decir, tú tienes ahí toda una economía que está en el mundo comerciando, exportando, vendiendo diseño, haciendo un montón de cosas, y esa gente, tú luego ves a los políticos que gobiernan ese país y no tienen nada que ver. Entonces unos lerdos que tienes ahí, unos locos, nada más hay que ver cualquiera que vea pues la moción de censura en el Congreso de los Diputados lo verá. Son gente que no tiene nada que ver con toda la economía productiva española, que es potente, es muy potente y está haciendo cosas muy interesantes en España y fuera de España, ¿no? Y ahí tienes un 45% del Producto Interior Bruto que controla el sector público, que no tiene nada que ver con la realidad productiva de la España actual, ¿no? Y es porque no es representativo del español medio. Entonces toda esta gente que pide referéndums y todo eso, ellos vienen de un sistema no representativo que lo que fomenta es eso, el radical. Mientras que el sistema representativo hace lo contrario, tiende a moderar, a generar representantes moderados. Y entonces, por ejemplo, la señora esta que se quitó la blusa en una misa y que es concejala, que quiere ser alcaldesa de Madrid, esa señora no hubiera salido en un distrito. Hubiera salido otra persona de izquierda, pero normal, una persona normal, con dos dedos de frente y seria. No tendríamos los saltimbanquis estos que tenemos en el Congreso. Pero por eso mismo, ellos no quieren que haya un sistema representativo para salir ellos, poner a su gente y a su exnovia y todo esto. Pero bueno, es un sistema de descomposición, ¿no? Y vamos a ver cómo revienta.
Sí, desde luego, claro, la historia está que has relatado de cómo se ha ido gestando de una manera u otra la situación con los nacionalismos en esta última etapa, claro. Mucha culpa, bueno, no es que mucha culpa, es que para mí el principal culpable por su actitud de repliegue es el gobierno, que es el que tiene el monopolio legal de la violencia. Cuando por miedo a que te condenen las izquierdas, a que se te eche todo el mundo encima, actúas en una situación de repliegue dando prebendas a los nacionalismos, tanto para que te apoyen o para que simplemente no te pongan trabas, esto al final acaba convirtiéndose en este esperpento en el que al que estamos asistiendo. Es decir, lo que está pasando en Cataluña es algo impresionante. Esto es que no existe ningún país del mundo no civilizado, es que en un país incivilizado es que eso es que eso ni se le ocurre. O sea, el otro día viendo un documental sobre los chinos en las fábricas en China, no es que no pasa, es que allí ni se quejan, no se quejan ni en su trabajo, o sea, ellos no se quejan de nada. O sea, imagínate en un país incivilizado, eso sería impensable, en un civilizado tampoco. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Y entonces la cuestión es que dicen todos, no va a haber, se van a separar nunca, no se van a escindir nunca. No, eso ya ahora mismo casi me resulta accidental. Toda la gente que vive allí, si no pasa por el aro del nacionalismo, que es el que domina todas las instituciones en Cataluña y toda la educación, estás completamente, eres como un enajenado, estás alienado de la sociedad y si no en el ostracismo, si tú no pasas por ese filtro nacionalista. Entonces, esa situación que se permite, al margen de, como digo, que se produjera o no esa secesión, que como dicen es imposible, bueno, eso es intolerable. O sea, es intolerable que un niño no pueda educarse en una lengua española en un colegio público en Cataluña. Eso es intolerable. Pero es que si ellos hablan tanto, por ejemplo, hubo un tiempo que se hablaba de la legitimidad republicana. Pues el sistema de la república no era eso. Pero es que además, volvemos a lo mismo, el sistema educativo que hay en Cataluña no es lo que los catalanes quisieran, es lo que les han impuesto la partitocracia local. Entonces, ellos creen que hacer política es lo que están haciendo. Y hacer política no es eso. Eso es lo que le interesa a la mafia política que gobierna España y cada uno de sus componentes. Tú has dicho lo que le han impuesto los catalanes, de acuerdo. Pero ¿por qué toleran eso el gobierno de España? ¿Por qué tolera que en una parte de su región no se pueda estudiar en español? Pues eso ya no son los catalanes, ya es que lo estás consintiendo. Sí, ellos podrían tranquilamente aplicar la ley, si quisieran. Exigir que se aplique la ley. Y luego hay el sistema judicial español, dentro de sus limitaciones, oye, la iniciativa particular. Pero claro, sí, es que existe, pero les amargan la vida. Yo es que claro, escucho... Claro, está el vacío es que se han dejado de hacer cosas durante tantos años que, claro, empezar a hacerlas ahora es muy complicado, ¿no? Mira, en Baleares ha habido unos médicos que no se han podido presentar a las oposiciones después de 11 años, cirujanos, porque no sabían catalán. Bueno, pero es que esa es otra cosa. El crimen cultural que se está haciendo en Valencia y en las Islas Baleares, imponiendo una forma lingüística que no es la de ellos, es terrible. O sea, yo para escuchar valenciano ahora tengo que ir a hablar con las señoras mayores que están ya jubiladas, que te hablan valenciano. El resto te hablan una especie de catalán del sur. Y hay que decir que todo este invento que se han hecho de países catalanes, esto es un invento, porque la demografía de Cataluña no daba para hacer eso. No daba, o sea, y la lengua valenciana tiene un registro muy antiguo, muy antiguo. La primera Biblia hecha en lengua valenciana lo ponía, Biblia hecha en lengua valenciana. Solo ha sobrevivido una página y está en un museo de Suecia, pero ahí pone lengua valenciana. Y en aquel tiempo yo no sé si se hablaría de catalán o no. Pero si yo no voy a entrar ahí en la discusión. No, a mí me parece muy bien el mantenimiento de las lenguas regionales o de lo que queramos llamar. Y es un producto cultural que enriquece una nación y me parece maravilloso. Y claro, pero es que ese crimen cultural hay porque en el fondo
la izquierda española son unos lacayos del nacionalismo. Tú siempre verás que ellos se ponen a las órdenes del nacionalismo. Y en Valencia, imagínate, en Valencia es una vergüenza. Es una vergüenza del mismo, la misma forma como denominan sus partidos. Son denominaciones sacadas del nacionalismo, donde queda Valencia como una entidad subordinada al nacionalismo. Es de vergüenza. Pero eso es porque no tiene nada que ver con el valenciano medio. Y es que de verdad, es un... Sí, pero es como en las universidades. Al margen de que sea representativo del ciudadano medio en cada disciplina que estemos hablando, la vanguardia la están tomando ellos. ¿Quién es la vanguardia de la universidad hoy en día? ¿Podemos? ¿O es que acaso la vanguardia de la universidad son otros? ¿Quién es la vanguardia de la universidad? Podemos. ¿Quién es la vanguardia en todo este tema del que estamos hablando? Las izquierdas más radicales, más descerebradas. Es que aquí está pasando un poco lo que te comentaba de toda esa parte de la economía española que tiene que ver con la economía global, digamos. En las universidades hay gente que no le gusta lo que hace Podemos, pero es que no ven una política alternativa. Creen que hacer política es eso. Y justamente hacer política no es eso. O sea, el sermoneo de esta secta de izquierda que están siempre dogmatizando y todo esto no tiene nada que ver con lo que es la política. Los intereses de los ciudadanos, el tener una buena sanidad, como te digo, cuando empieza a percibirse en la economía española este panorama político que sale después de que pierde del mal gobierno de Rajoy, eso nos cuesta al año 100.000 empleos. Porque es que se ve, tú te coges la función de empleo española y tú veías que iba generando un nivel de empleo según el crecimiento del Producto Interior Bruto. O sea, aumenta el empleo según aumenta el Producto Interior Bruto. En el momento que hay esa caída de confianza, el empleo aumenta menos. Pero es una cosa que va con la otra. ¿Sí? No hay las empresas ahora mismo no están, por ejemplo, para perder tiempo en formación de empleados y este tipo de cosas, no. Si contratas a alguien y el periodo de prueba no lo pasa, a la calle otro. O sea, no apuestan por el empleo, pues dicen, bueno, es que el día de mañana estos tíos, como me la van a liar, todos sabemos que el sistema político la va a liar económicamente. Eso tenemos clarísimo. Entonces, como saben eso, dicen, pues bueno, pues yo voy a intentar atender el crecimiento de mis negocios con los mínimos trabajadores posibles. Luis, recojo el guante que has lanzado para los enemigos del capitalismo. Si tú acabas de decir que el sistema político nos la va a liar, entonces sí. ¿De capitalista que ha sido un fracaso, que ha llevado a esto? Pero ¿de qué capitalismo estamos hablando? Si aquí está intervenido hasta si te invito a un café. Exactamente. Además, el capitalismo es un sistema donde se acumula capital por acumular capital. Y esto no es lo que ocurre en España, ni en Europa, ni en ningún sitio. Se puede decir que en cierta forma en China hubo un capitalismo de Estado durante un periodo muy largo, porque ellos necesitaban acumular capital, industrializarse, reindustrializarse y todo esto. Entonces el capital tiene una parte financiera, que es el dinero que se pone para comprar capital físico, que son maquinarias, equipo de transporte y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahí sí se puede decir que hubo, porque había que acumular capital. Y entonces los tíos no están para tonterías, porque la alternativa es el hambre. Entonces, claro, como no se ve la alternativa del hambre en Cataluña o en el resto de España, no se ve de estas locuras políticas, pues da igual. Bueno, hasta tal punto lo que estás diciendo se corresponde con la idea que tienen estos, que uno de los planes económicos que tenía el Alberto Garzón, que vaya elemento, y todo el equipo de Podemos era, primero, crear 1 millón de empleos públicos y luego dar 60.000 millones más para repartir entre las comunidades autónomas. Bueno, es que ellos tienen que crear la solución está en estos tíos, en dar más dinero a las comunidades y en crear 1 millón. Bueno, pues yo digo, ¿para qué te cortas? No te cortes ahí. Crea los 6 millones de empleos de parados públicos y no de 60.000, da 600.000 millones para gastar, para que no le falte de nada a nadie. Sí, bueno, yo el caso, has nombrado a una persona
yo tuve un conflicto con él en un programa de debate y lo mandé al colegio a estudiar otra vez, porque es que realmente no tiene idea. Ese tío no tiene idea de economía. Tiene un cacao mental espectacular. Y bueno, él forma parte de la partitocracia y está viviendo de eso, del cuento, viviendo del cuento, como tanta gente, ¿no? Y él tiene la idea de promover 1 millón de empleos públicos es para crear su clientela electoral. Eso no es otra cosa. Y entonces, claro, es lo que ha hecho, es una forma de chavismo en España. Desde luego, desde Pero bueno. luego. Y desde luego, y una cosa que acabas de comentar sobre este personaje, es que lo que yo alucino con esta gente, que ellos creen que el trabajo se da, que no que se cree, sino que se da. O sea, que el problema es que no se quiere dar trabajo. Vamos a ver, que ellos consideran que si ellos llegan al gobierno arreglan esto porque dan trabajo. Pero vamos a ver, ellos no piensan que hay que crear las condiciones económicas para crear el empleo, sino que hay que dar trabajo. Pero vamos a ver, las empresas lo que quisieran es ir abultadas de plantilla. En los directivos les encantaría tener un montón de gente para estar tranquilos, porque si no el trabajo lo tiene que hacer alguien. Y muchas cosas no salen porque no tienes la plantilla adecuada para hacerlo. Entonces normalmente se va con exceso de plantilla, eso sería lo normal. Y lo que están haciendo estos locos es que las empresas vayan con un déficit de mano de obra, porque como saben que se la va a liar, no quieren un pasivo laboral que luego les cueste un dineral. Y bueno, y es así. Es así. Bueno, yo creo que deberíamos hacer otra pausa. Vale. Y luego retomamos otro tema. Muy bien, queridos oyentes, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Sí, bueno, hay un tema que yo creo que tal vez no sea tan importante, tiene su importancia, pero no del calado de lo que estábamos hablando antes, que viene como consecuencia de la intervención del Banco Popular. Que el gobierno pues decide que las acciones valen cero y se las pasa los activos y los pasivos se los pasa al Santander. Esto yo creo que vale la pena tratarlo porque le ha despertado preocupación en la gente, ¿no? Y el ministro de Guindos ha calificado al Banco Popular como banco zombie. Y es la calificación correcta. Todo el mundo sabe lo que es un zombie, que es un muerto viviente que va por ahí contagiando a otros seres que no están muertos, ¿no? Que están vivos, ¿no? Entonces normalmente se dice que es un banco zombie es aquel que tiene unos depósitos invertidos en unos activos y no puede hacer más. No hay negocio nuevo, se ha quedado ahí. Y en el momento que tiene problemas con los depósitos, que fue lo último que le ocurrió al Popular, el banco se cae. Entonces, el problema hoy es que ese negocio está dentro del Santander y el Santander lo que tiene que hacer es aplicar lo que se hace a los zombies, es que es cortar la cabeza. Porque el problema del Banco Popular es un problema de mala dirección. Los directivos que destruyeron el Banco Popular son los responsables de ese desastre. Y lo que debería hacer el Banco Santander es quedarse con los empleados, los trabajadores de las oficinas, los directivos de las oficinas, pero la dirección que hay de ahí para arriba, quitarla. Prácticamente toda se tendría que ir a la calle. Eso plantea problemas de información, que no sepas, porque todas las operaciones que ha hecho el Banco Popular están documentadas, pero si te quedas sin los directivos la pierdes, la documentación. O tardarías mucho en encontrarla y en hacer productivo el banco, ¿no? Es un tema complicado, yo tengo confianza que el Santander lo va a sacar sin ningún problema. El problema es que, lo que ha pasado en el Popular es lo que ha pasado también en las cajas. Y el mismo ministro de Guindos lo dijo, hace 15 años era un banco ejemplar
y lo hicieron un banco zombie, ¿no? Gente que no sabe de banca, simplemente ha cometido errores de libro de banca. Y a una cosa más preocupante es que hace como 3 meses, cuando quitaron al presidente del Banco Popular y pusieron al último, al que se encargó de enterrarlo, Jesús Cacho escribió en Voz Populi un artículo sobre el Banco Popular, que yo creo que lo deberían, es de interés que lo busquen, porque el antiguo presidente se tuvo que ir de España y temía por su vida. Es una cosa muy truculenta, ¿eh? Y eso un poco nos indica el tipo de ambiente del que estamos hablando. Y bueno, y ahora recientemente ha ocurrido un cierto problema con otro banco más pequeño, que es el Liberbank. Es un banco pequeño, no es un problema para el sistema, pero estaba siendo atacado por especuladores bajistas. Y lo que se tenía miedo es que este banco tuviera una crisis de confianza y se le fueran los depósitos. De nuevo es el mismo problema, ¿no? Lo único que este no es un banco zombie. Entonces él tiene más posibilidades de obtener liquidez a través de sus activos. El Popular no, porque muchos de los activos estaban metidos en inmuebles. La locura inmobiliaria en torno al Popular la conozco más o menos, pero bueno, eso ya es agua pasada. Bueno, el caso es que aparece esto de los especuladores bajistas. Hay gente que está en contra, yo no estoy en contra. El especulador, cuando se hacen ventas a la baja, lo que hace el especulador es vender unas acciones que no tiene. Y con la intención de comprarlas más adelante a un precio más bajo. Entonces él obtiene un beneficio entre el precio de venta que hace hoy y el precio de compra que haga dentro de una semana o un mes. Pero ¿qué ocurre? La cosa no es tan sencilla, ¿eh? Cuando nosotros compramos una acción no nos dan el documento. El documento lo guardan unas empresas que custodian los valores. Entonces hay empresas que se dedican a la custodia de valores. Creo que el Santander tiene una, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa documentación está ahí. Y estas empresas, el mercado ha decidido, bueno, estos valores ahí los podías prestar. Y entonces lo que hacen es que se lo prestan al que lo vende. El especulador bajista lo que hace es vender unas acciones que le han prestado. Cuando él cierra la posición, tiene que comprar acciones. Y entonces esas acciones que le prestaron vuelven al depósito, ¿no? En la situación que estaban antes. Es un mecanismo un poco extraño, pero es como si yo emito un cheque con vencimiento dentro de 15 días, con la intención de dentro de 14 hacer un depósito en dinero en la cuenta. Y entonces el que viene cobra el cheque y su efectivo, ¿no? Es un mecanismo un poco raro, pero tiene una ventaja, que cuando los bajistas salen del mercado, hacen un suelo en el mercado. Y es lo que ha pasado con Liberbank. La acción cayó un 30% y cuando estos salen ha rebotado un 40%. Y han salido porque la Comisión de Valores les ha prohibido abrir ventas en corto, que se llama también, con el Popular. Y aquí volvemos a lo mismo. Son los organismos reguladores y estos organismos reguladores se supone que los deberían controlar los representantes de los electores. Pero claro, solo controla la partitocracia. Y entonces se hace lo que quiere la partitocracia. Y entonces, en la crisis de las cajas, que nos lo podíamos haber ahorrado, ocurre por un mal control del Banco de España. La mala supervisión del Banco de España viene de que a su vez los representantes de los ciudadanos no están para controlar el Banco de España. El Banco de España prácticamente hace lo que le da la gana, que es como si no hiciera nada. Y ese es un problema que hay que atender también. Eso es otro problema que está pendiente de un sistema político que es ineficiente, Bueno, a Luis, ¿te acuerdas absurdo. cuando sacaban pecho que el problema de las cajas era eso, de las cajas? Que Sí. los bancos estaban de miedo Ya. en España. Que eso era un problema de las cajas porque en los consejos de administración estaban los partidos políticos, gente que no sabía, y que los bancos eran la pera limonera. Pues mira, ya ha pasado con uno. Sí, bueno, es que
De todas maneras, el sistema bancario español está bien capitalizado. Hay un trabajo mío en internet, si quieren ver los detalles, los ratios y todo esto, que se llama La interminable reestructuración bancaria española. El sistema está bien capitalizado. El problema es que es muy poco rentable. La gente, cuando ve los beneficios de la banca, dice, oh, pero es que ganan muchos millones y no sé qué. No, es poco rentable. O sea, para el capital que está invertido, la rentabilidad es baja. Y eso es un problema. Porque la banca, de esa rentabilidad, una parte de la rentabilidad la utiliza para recapitalizarse. Entonces, a largo plazo vamos a tener un problema de capitalización del sistema bancario. Y claro, la gente, pero eso significa, por ejemplo, que el tipo de interés tendría que ser más alto. Claro. Y claro, hay gente que está muy contenta porque todo es una trampa, ¿eh? Es continuamente querer hacer trampa. Por ejemplo, la gente que tiene hipotecas y tiene un tipo de interés muy bajo está contenta y no quiere que le suban el tipo de interés. Pero con ese tipo de interés el sistema bancario no es rentable. La rentabilidad está creo que en el 0,7% de los préstamos y en el Reino Unido es el 2,2 o 2,3. Y esto viene porque hicieron una mala praxis bancaria los bancos. Cuando ellos fijan las condiciones de los créditos, cuando las fijaron en la década del 2000, entre el 2000 y el 2007, ahí se cargaron de hipotecas y pensaban, bueno, como la rentabilidad es baja, necesito volumen, necesito muchas hipotecas. Y es una parte de la burbuja inmobiliaria viene de ahí. Y el Banco de España lo que tenía que haber es de haberles dicho, tú ni una hipoteca más. A ese tipo de interés ni una más. Tendrás que poner al 7 o al 5, no sé. O a ese tipo de cliente no le puedes dar una hipoteca al 3%, al Euribor más 2%. Le tienes que dar el Euribor más 5%. Porque ese tipo de cliente tiene una morosidad del 3%. Entonces tú, vamos, tienen que salir los números. Pero es que el Banco de España ni hizo, yo creo que no sé qué estaban haciendo. Estaban jugando no sé, a su política interior, no lo sé. Y buena parte de la decía Zapatero. Sí, bueno, cuando hablan los socialistas de la pobreza infantil, pues esa pobreza infantil viene de ese desastre que hizo su gobernador del Banco de España. Y que hicieron ellos en parte. No toda la burbuja fue del PSOE, una parte viene también del PP. Y bueno, es de la partitocracia, claro. de la partitocracia esta que tenemos. Pero, por ejemplo, esto que estás contando tú, que se ha hinchado a contarlo también, desde hace un montón de años, centeno, la carta de los inspectores de Hacienda, Solves, todo eso, diciendo la burbuja, que dejaran dar créditos en el 2006, toda esta historia. Sí, pero el 2006 ya era tarde, ¿eh? Sí, ya era tarde, pero bueno, ya en el 2006 ya habían, por lo menos ya esa carta está ya en el 2006 ellos lo que hicieron fue lavar su cara, pero ellos tenían que haberlo hecho mucho antes. Seguro, si realmente saben su oficio, que lo dudo, ¿eh? Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, quiero decir que argumentando ad hominem, es decir, dando por válido que efectivamente tuvo que ser así, o sea, mejor dicho, que fue bueno como lo hicieron así, resulta que siguen en las mismas. Dicen que no, que hay que seguir comprando pisos y que es una maravilla seguir dando créditos, que eso genera riqueza para las familias, y etcétera, etcétera. Bueno, es que y además, eso para muchos, eso es capitalismo. O sea, el fracaso de todo eso es fruto del capitalismo. Es que vamos a ver, bueno, aparte de la sobreoferta que hay, que la gente tiene un exceso de metros cuadrados de vivienda que no utiliza y todo esto, aparte de esa sobreoferta que hay, el problema es que, claro, la gente, claro, al ver la crisis fiscal en la que está el Estado español, y la gente sabe que esos son más impuestos al futuro. Entonces la gente no se endeuda, intenta ahorrar, intenta reducir su hipoteca y quitarse una carga porque sabe que por un sitio le van a dar un zarpazo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso sano que se está dando en la economía española, es que particulares y empresas se están endeudando, están reduciendo su endeudamiento. Claro. Lo cual significa menor negocio bancario. Si tú le sumas a que la rentabilidad por préstamo es de la más baja del mundo y a que va a haber menos negocio bancario, pues ya la tienes liada. Porque los ingresos de la banca van a ser menores. Es decir, el sistema bancario español, yo lo defendí desde desde que entramos en el euro. Había que reformarlo para que financiara la exportación. Y la exportación está saliendo adelante sin un sistema bancario adaptado a ellos.
Y bueno, no sé, ¿por qué no se hace? Porque es que detrás del negocio inmobiliario hay mucha corrupción política y muchos amigos con empresas que han construido y ahora no saben cómo vender eso, y bancos que han prestado a esos amigos y no sé qué. Y todo forma parte de la misma oligarquía esta que está reunida a ver si quitan a Rajoy y se ponen ellos y pueden meter el millón de amigos. Yo quiero tener 1 millón de amigos en el Estado, pues mira. Sí, sí. Es lo mismo, es la misma. Hasta que haya por el lado fiscal va a reventar. Eso está clarísimo. Está clarísimo. En la partitocracia revienta. Y no sé si lo que quería decirte, Luis, Sí. es que para que la gente nos escuche y que entienda, Ajá. que esto es totalmente lo contrario a lo que ellos acusan que es el mal endémico del sistema, que es el capitalismo, atendiendo ellos al significado que ellos le dan de capitalismo de libre mercado. Sí, O sea, sí. ellos consideran que esto es fruto de que el libre mercado genera una serie de elementos depredadores que acaba en esto, cuando es, escuchándote a ti, ahora mismo, tomando tus palabras, que ya lo hemos citado en otros programas también, pero tomando ahora tus palabras en este programa, es totalmente lo contrario. Sí. Es la manipulación insidiosa de todos los elementos que forman, en este caso en España, la partidocracia, que son los que configuran el sistema y lo manipulan a su antojo, nada más lejos de lo que ellos entienden o de lo que ellos acusan al capitalismo, que es el libre mercado, los creadores de este monstruo. Es que el problema, vamos a ver, el ciudadano que vive en una economía de libre mercado tiene una batalla dura cada día para llevar el pan a la casa. Es más fácil pues ir a un ayuntamiento y tener un primo Claro. que está allí metido y que te ponga a hacer cualquier cosa. Pero al final, para las personas, es mejor esa batalla diaria, que lo importante es bajar la tasa de paro. Yo siempre lo digo. Desde luego. Es Desde lo más luego. importante. Vamos a centrarnos en eso. Porque como los chinos se centraron en capitalizarse, nosotros tenemos que centrarnos en bajar la tasa de paro. Entonces, esa batalla diaria, si pierdes esa guerra de la vida, que por buscarte la vida del sector privado, bueno, pues un día pierdes una batalla, pero otro día la ganas. Porque el nivel de paro es bajo y es donde hay que centrarse. Y el sistema español absorbe paro bastante, ¿eh? Y lo estaba haciendo bastante bien hasta que ocurrió este problema del que comentábamos, ¿no? Que se vio claramente la disfuncionalidad del sector público, que como digo, es el 45% de la economía española, vive de la otra mitad y además la regula. Entonces llamar a eso capitalismo es el eterno... Mira, ese problema, esa discusión ya la tuvo Keynes con la gente de Roosevelt. Decía, pero si los capitalistas, ustedes pónganles el marco y ellos van por ahí. Y eso se vio con la burbuja inmobiliaria. Había que construir casas, pues hicieron una política mal hecha, se desmadrada, pero bueno, hecha para que se inflaran los activos y todo esto, porque hay más comisiones, mientras más cara sea la casa, más comisión. Pero si lo hubieran hecho bien, pues tendríamos casas baratas, todos. Y no casas baratas porque quiebre el sistema, y entonces haya que liquidarlas, sino porque se han hecho... Y tendríamos una economía normal, pero es que no quieren tener una economía normal. Tú lo has dicho muy bien en la primera parte que has dicho. Se daban créditos a personas que no eran solventes con sus rentas ni con sus capacidades para recibir unos préstamos, ni los préstamos que iban a recibir, ni tampoco las condiciones del préstamo a los que lo recibían. Con lo cual, ¿qué tendrá que ver eso con el capitalismo? Si eso eso precisamente es una invasión de lo que es las relaciones comerciales a través de un tercer agente, que en este caso son los bancos, a través de los partidos políticos, del Banco Central, de lo que sea, que manipulan un estado de las cosas que nunca podría haber sido así y lo transfiguran en otra cosa distinta y se producen relaciones que serían imposibles que de forma natural ocurrieran. Claro. Entonces, claro, eso para ellos es capitalismo salvaje. Atento, capitalismo salvaje es eso. No, hombre, capitalismo salvaje, como decía, es una cierta forma de capitalismo salvaje fue el que había en China hasta hace Exactamente. poco. Y ahora le están dando la vuelta, pues están empezando a hacer una política de subida de salarios. Ya cuando está todo el mundo, cuando está toda la gente, han acumulado capital y tienen a toda la gente más o menos empleada, pues entonces ahora vamos a subir los salarios a ver qué pasa, porque es un poco un experimento, ¿eh? Porque perderán exportación, perderán cosas, pero bueno, oye, es
Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros es otra cosa. La economía española es otra historia. Y el sector exportador es increíble lo que está haciendo. Y incluso hay locos por ahí que van diciendo que la exportación española está subsidiada. Yo cuando conozco gente, yo conozco exportadores y cuando leen esas cosas dicen, pues este loco ¿de dónde ha salido? O sea, si no hacen más que ponernos cargas fiscales y aún así conseguimos hacer negocio fuera. Es de locos. Es de locos. Pero bueno, esta partitocracia yo creo que va a reventar por ahí, porque va a haber una crisis fiscal muy dura. Y vamos a ver cómo la resolvemos, claro. Y ahí es posible que haya un cambio de orden y podría haber la oportunidad de que consiguiéramos la libertad política. Pero eso tiene que madurar. Ahora no va a ocurrir porque las proyecciones económicas para este año son buenas. Dentro de lo que cabe son buenas. Por ejemplo, Merkel va a repetir y ella va a seguir controlando Europa desde la Unión Europea otros 4 años hasta que empiecen a haber crisis fiscales que empezarán, supongo que volverán los de antes, España, Italia o incluso Francia. Y ya veremos dónde queda esto. Muy bien, Luis. Y yo para terminar, yo diría que una de las cosas más tristes que yo a los que estoy asistiendo estos últimos años, por lo que estoy viendo en amigos, familiares, es como el nivel, la caída de los sueldos en los trabajadores, sobre todo en la creación de las nuevas, sobre todo en las nuevas personas que acceden a un primer empleo. Nuevos empleos, sí. Ya se dan por válidos sueldos que son verdaderamente, vamos, que es algo inconcebible, que hace, por ejemplo, una década. Sí, o sea, ya trabajar por 700, 600 euros, 800, una jornada completa es algo ya que se toma desde el punto de vista normal en el sentido que es lo que hay. Sí, bueno, de todas maneras, si una persona no tiene experiencia laboral es otra cosa, No, sí, bueno. Lo que ya no es tolerable son esos salarios con gente con experiencia laboral. Sí. No hablo desde el punto de vista en práctica, becario, lo que sea, que bueno, que aún así tendríamos que... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Me mandan, hice un máster hace poco, pues lo necesitaba hacer, de un máster de prevención de riesgos laborales. Bueno, el caso que ellos, claro, no saben quién soy, ni la edad que tengo, ni si trabajo o no, o si lo saben, pues no. Me mandaron un correo diciéndome, prácticamente felicitándome de alguna manera, vamos, o sea, como que me pusiera contento, que me habían cogido. Bueno, es que lo voy a decir, si es que no tengo por qué Tenemos ocultar. El gusto de en A3 Media, en A3 Media, para trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6, y que me daban una beca de 300 euros. O sea, bueno, vamos a ver, sí, en práctica beca, pero bueno, tú me estás tomando el pelo, vas a tener a un chaval, porque ese máster le tienes que tener ya una carrera, o sea, que tienes más de 23 años para arriba, o 22 para arriba. De 9 a 6 por 300 euros, pero es que yo no te voy a decir que le pagues 5.000 euros, ¿de acuerdo? Ni que le pagues a lo mejor el sueldo de una persona que haga ese puesto, que esté allí trabajando, pero vamos, 300 euros es que me sonó, vamos, es que me quedé perplejo. No, hombre, esto yo creo que ni para una persona que está becada, ni para una persona sin experiencia. Personas sin experiencia, salario mínimo. Que perdió, por Dios, 300 euros. Yeah. Es que es una tomadura de pelo. Sí, bueno, no, pues, es de loco, pero bueno. Si fuera media jornada, o una jornada así un poco rara, yo que sé, de 9 a 11, o... Sí, una cosa así, para que tomara contacto, no, pero ya se dan por válido disparates de este estilo. No, entonces, ojo, claro. Además, que seguramente que si una persona acepta ese trabajo, no va a ser 40 horas, igual le hacen trabajar 50 o más horas. Que ya tiene... Desde luego. Sin duda. Bueno, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. Tenemos 1 hora 5 minutos. Y nada, ha sido un gusto estar con vosotros hoy. Y espero que se repita y podamos tener otro debate más adelante. Igualmente, Luis. Muy bien, pues agradecemos a nuestros colaboradores del día de hoy. Un saludo a todos, amigos, y hasta el siguiente programa.